A ver, yo creo, en primer lugar, que es relevante establecer una relación, un vínculo entre la problemática de la convivencia escolar y lo que pasa a nivel pedagógico, tanto fuera del aula, o sea, tanto dentro como fuera del aula. Porque efectivamente mucha de la conflictividad no resuelta que se viven en las instituciones escolares se originan en el contexto de dinámicas relacionadas con la formación, con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí hay un nudo crítico que es necesario enfrentar, y creo que una primera cuestión relevante ahí a tener en cuenta es que exista convicción del proyecto educativo sobre la necesidad de abordar los temas de convivencia y no solo entender la institución como una suerte de circuito productivo generador de formas de transmisión de conocimiento, sino que el tema social, emocional, convivencial, la construcción de los vínculos es clave y cruza todos los espacios. Entonces el tema de la conciencia a nivel de los proyectos educativos, de los distintos estamentos del espacio escolar, es bien determinante. En segundo lugar, creo que es necesario que los profesionales tengan la formación adecuada para abordar ese tema, porque no es solo un problema de conciencia, tienen que tener ciertos fundamentos, tienen que tener los elementos, tanto teóricos como prácticos, para abordar esta compleja problemática. Y junto con ello, la disponibilidad de equipos multiprofesionales, porque el fenómeno de la convivencia tiene distintas aristas, diversas perspectivas desde las cuales puede ser analizada, y allí el profesor, el pedagogo, no tiene como el único secreto de cómo enfrentar y resolver. Es un aspecto clave, central, pero que también requiere el apoyo de otros profesionales y constituir equipos ahí que se integren, ¿no es cierto? Y no funcionen en paralelo, sino que se integren con la experiencia formativa cotidiana. A mi juicio son condiciones como esenciales que debieran existir en los establecimientos educativos para abordar el tema de la convivencia. A ver, yo diría que en términos generales un modelo pedagógico tradicional está caracterizado por tener un enfoque de relaciones sociales bien unilateral, dirigista de algún modo, que se instala por imposición y que en cierta medida promueve incluso una concepción de conocimiento con una fuente de legitimidad, que sería el conocimiento disciplinar, que muchas veces es una sola mirada, y que esa mirada también suele ser una mirada muy tradicional. Entonces es un modelo normativo, es un modelo excluyente de la propia participación, del protagonismo de los sujetos, que no son objetos de enseñanza, sino que son sujetos de aprendizaje, pero además de ser sujetos de aprendizaje son sujetos de cultura, y por lo tanto no solo aprenden, sino que también tienen algo que aportar en términos de saberes al espacio formativo, al espacio educativo, dentro o fuera del aula. Y en esos términos un modelo tradicional en buena medida tiende a excluir, y por lo tanto tiende a excluir al sujeto en su integridad, tiende a excluir su subjetividad, su historia, su manera de aproximarse a los saberes, a otros saberes, a los propios vínculos sociales. Entonces, de cierto modo, parte de las problemáticas de convivencia tienen que ver con un modelo pedagógico tradicional, porque este modelo no logra dar cuenta, no logra canalizar intereses, inquietudes, perspectivas, tiende más bien a disciplinar, a quitar incluso los cuerpos, a obturar la construcción de vínculos sociales al interior del espacio escolar, y desde ese punto de vista se generan más bien tendencias de ruptura con lo que sería un modelo y una escuela tradicional, que desembocan en comportamientos que se muestran como conflictivos, pero que en realidad están respondiendo a una suerte de insatisfacción en términos de la concepción formativa que tiene un determinado establecimiento, que está regido por una concepción o un modelo tradicional de formación. A ver, son varios los factores. A veces hay una resistencia al cambio de parte de docentes que tuvieron una formación tradicional y que no pueden hacer el tránsito, o no han tenido a nivel de su formación continua los apoyos suficientes para hacer ese tránsito, y porque supone cambios culturales también. Entonces no es solo un tema así como metodológico, sino que supone cambios de la visión,
supone transformaciones en la manera en que yo concibo el conocimiento, el origen del conocimiento que yo legitimo como válido, y ese tránsito es complejo de hacer, y claro, por supuesto que no en todos, pero hay eventualmente en el mundo de la docencia cierta resistencia, que no es responsabilidad exclusiva de los docentes, porque hay elementos de formación continua que no están resueltos en nuestro sistema educativo y que debieran estar allí respaldando procesos de cambio. Pero también hay otros elementos que tienen que ver con la propia cultura institucional, con el sistema normativo que rige a las escuelas y que impide, obstaculiza o hace más difícil que estos cambios se produzcan, porque tenemos de partida un modelo curricular y una concepción del currículum estándar que permite muy poca flexibilidad, muy poca contextualización. Es un currículum rígido, es un currículum contenidista, fragmentario, que no dice relación ni logra integrarse con estas grandes declaraciones de pensar de manera global, de pensar de manera holística o sistémica, cuando finalmente te someten a un proceso, comillas, de aprendizaje, donde lo que tú tienes que hacer es incorporar volúmenes de conocimiento muy densos, para los cuales además hay pocos tiempos, en donde las condiciones de gestión y de desarrollo curricular de los docentes son muy precarias. Esto porque la relación horas lectivas, no lectivas en los establecimientos, por lo menos en la mayoría de los establecimientos, es muy desequilibrada. Hay profesores que tienen, la mayor parte de los profesores en realidad en Chile tienen muy poco tiempo no solo para pensar y planificar de manera individual, sino que para trabajar colaborativamente, para construir conocimiento pedagógico a partir del modelamiento, del intercambio de experiencia, y eso requiere mucho tiempo. La profesión docente es una profesión intelectual que supone pensar y pensar colectiva, pensar colaborativamente. El sistema no está hecho para eso. Se colocan argumentos como que hay crisis económica o que no hay crecimiento económico, entonces como que queremos salir o alcanzar el desarrollo, pero no queremos invertir en desarrollo, entonces es un círculo vicioso que no se logra romper, y los espacios que se están dando, por ejemplo en el proyecto o en la ley ya aprobada de carrera docente, son espacios mínimos, un avance minúsculo, contrastado con lo que realmente necesita el sistema educativo a nivel de condiciones de gestión del currículum y de la pedagogía. Pero se refuerza todo esto más encima con una lógica de evaluación de los aprendizajes, que es una lógica bastante perversa, que es la evaluación estandarizada. Entonces, que es fundamentalmente lo que tiene que ver con la prueba SIMSE y también otros instrumentos, que conectado con un currículum hiperdensificado, promueven una lógica de transmisión de contenido, promueven una lógica de constituir a esta figura del profesor pasamateria, o que entrena habilidades funcionales, pero que no da cuenta de la pertinencia cultural de los procesos de educación, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que no logra concretar este tema de cómo yo diversifico, cómo integro las distintas realidades, cómo promuevo efectivamente construcciones más globales de la formación, referidas a la formación de los estudiantes. Entonces, condiciones de gestión, un currículum inadecuado, un sistema de evaluación estandarizada, y falta de apoyo para la formación continua docente, yo diría que son por lo menos algunas de las condiciones que no permiten hacer este cambio, porque la relación profesor-estudiante no es una relación directa, es una relación mediada por todos estos elementos. Entonces, estas explicaciones facilistas que culpan exclusiva o fundamentalmente al profesor o profesora de los problemas que hay en el sistema educativo, en realidad no contribuyen a resolver las dificultades. A ver, primero yo creo que el modelo pedagógico tiene que ver con instalar ciertos principios, con instalar ciertas orientaciones sobre lo que debiera ser la formación de sujetos en edad de asistir a la escuela. Y que sean declaraciones que no se queden solo en las buenas intenciones, sino que tengan soluciones organizacionales, porque somos muy buenos a veces para que los proyectos educativos institucionales, por ejemplo, digan que se quiere una formación integral, un sujeto crítico, etcétera, y después vamos reproduciendo la lógica que yo comentaba hace un rato sobre el currículum, la evaluación,
estandarizada. Entonces, se requiere efectivamente reforzar estas declaraciones a nivel del sistema educativo, levantar principios de equilibrio, de multidimensionalidad, de formación para una democracia participativa y no puramente representativa, etcétera, fortalecer la concepción de sociedad que se quiere construir y no solamente integrarse al mercado, integrarse a la vida económica o integrarse a la globalización como si estas cosas fueran neutras y no tuviesen que ver con modelos de sociedad por las cuales se opta en un momento determinado. Y eso debiera ser parte de la discusión, parte del debate en el sistema educativo y con los actores del sistema educativo. Por lo tanto, tiene que haber también la construcción de un nuevo modelo, tiene que ser con participación, a nivel de estos principios generales, pero también a nivel de lo que son las definiciones curriculares, la arquitectura del currículum y de los instrumentos de evaluación respectivos. En Chile se ha tenido, en definitiva, se ha edificado un modo de producción curricular bastante elitista, en donde el profesor y profesora que está cotidianamente en la sala de clase tiene escasa participación o se levantan mecanismos de participación vía internet, que es una cosa bastante curiosa, digamos, como concepción de la participación. Y ese modo de producción curricular y de visiones sobre la evaluación, a mi juicio, tiene que ser reemplazada por una mirada más participativa, más descentralizada, más democrática. Lo mismo respecto de la propia arquitectura del currículum. Tenemos que tenemos que terminar de una vez por todas con el currículum por asignaturas. El currículum por asignaturas se está cayendo a pedazos. Hay un montón de experiencias en el mundo, no solo en Europa, sino que también acá en América Latina, que hablan de la importancia de integrar los saberes, de que el mundo está integrado y tú entras a la escuela y te separan el conocimiento. Entonces hoy día estudias matemática, más rato estudias biología, al otro día estudias lenguaje, como si esas cosas no estuviesen operando de manera fluida e integrada en la propia realidad. Entonces el mundo de la escuela es un mundo ajeno. Cuando te separan por asignatura, te convierten el mundo de la escuela en un mundo ajeno. Entonces ahí hay un modelo que a mi juicio es fundamental superar, al mismo tiempo que es necesario superar esta idea del contenidismo, por un lado, que responde a esta racionalidad académica, enciclopédica, ilustrada, propia de la vieja tradición escolar, anclada en miradas construidas desde la élite, y también esta mirada un poquito más nueva, como de entrenamiento de habilidades funcionales, pero que igual operan con contenido fragmentado. Entonces seguimos reproduciendo el mismo esquema de formación. Hay que integrar el desarrollo multidimensional. El problema de la formación de sujetos no es solo un problema cognitivo, es también un problema emocional, es un desafío valórico, es un desafío que tiene que ver con la construcción de identidad, con los temas de corporalidad y con un montón de temáticas que hoy día están fuera o están tangencialmente siendo tocadas en el currículum escolar. Entonces yo diría que las transformaciones que requiere nuestro sistema educativo son bastante estructurales. Lamentablemente hasta ahora no se han tocado muy marginalmente. Si yo pudiese colocar un núcleo operacional clave, así como el núcleo duro del cambio del sistema educativo, yo diría que este tiene que ver con hacer un cambio curricular y evaluativo, por una parte, cambiar las condiciones de gestión curricular y pedagógica en las escuelas y cambiar definitivamente la formación inicial completamente mercantilizada y desregulada que existe en nuestro país. Me parece a mí que esa triangulación debiera producirse. Lamentablemente no hay grandes anuncios ni grandes modificaciones de currículum. Hasta ahora nadie habla, cuando en realidad es una de las grandes causas del fracaso escolar la manera de construir el currículum. Entonces creo que el tema del modelo educativo y el modelo pedagógico debiera transitar por esas vías.